Vamos a platicar de por qué estamos acá. Y es que la primera semana de enero, en el 2019, me entregaron una cajita con mis cosas. Tal como si me hubieran corrido de una empresa, solamente que esta empresa era mía. Es un momento que en mi memoria había imaginado diferente, porque yo me había imaginado una gran fiesta y no sé, no sé, siempre era de más lo que imaginaba. Y la verdad fue, me entregaron mis cosas y me dijo mi socio Nacho, que hoy es director general, me dijo, listo, terminaste tu trabajo acá. En ese momento dejé la dirección general de mi empresa 4S Real Estate, una empresa de consultoría que hoy opera en 18 países y que me había tomado desde el 2005 escalar. Me tomó exactamente 15 años llegar a ese momento. Y cuando salí con mi cajita de cosas, una de las cosas que me preguntaba es, bueno, exactamente ahora qué voy a hacer. Y aun y cuando tenía un proyecto financiero importante enfrente, sentía por dentro una llama que me decía que también tenía que dedicarme a cortar el tiempo que me había tomado esos 15 años. Porque les voy a decir una cosa, el proceso de crecer una organización, de estructurarla y de dejarla al punto en donde ya no te necesite para operar, es un proceso que a mí, en esa versión original, me tomó 15 años. 15 años. Que les puedo repasar prácticamente mes por mes exactamente qué fue lo que hice. Pero que verdaderamente creo que no debe ser tan largo. No creo que requieras 15 años para dejar esa estructura y esa organización lista. Creo que el tiempo puede ser mucho menor si tienes las herramientas correctas. Y entonces fue así como arrancamos este reto del Instituto 11 para entregar esas herramientas que acortan, que engrandecen negocios, que cambian vidas de emprendedores. Y en la medida que presenté mi primer modelo, dije, vamos a crear un set de estrategias que le llamé yo las lecciones en crecimiento exponencial, que cambien la manera de hacer educación práctica de negocios. Ahora, lo más interesante no fue eso, no fue el lanzamiento. Lo más interesante sucedió después, porque conforme iba dando estas clases del modelo que yo tenía en mi cabeza, en ese primer año del 2019, me di cuenta que los retos que enfrentaban muchos de los dueños de negocio que trabajaban, que estaban cerca de mí, eran diferentes a los que yo había enfrentado. Y entonces tuve la oportunidad de robustecer y de fortalecer un modelo que para mí hoy es el modelo más importante para crecimiento de negocios de manera práctica en el continente americano. No solo eso, que después de 2 años de este recorrido, todo el 19, todo el 2020 y parte del 2021, finalmente termino el modelo completo de organizaciones neuronales de crecimiento exponencial. Un libro que se publica en inglés con el lanzamiento de esta tercera generación. Pero, ¿de qué se trata todo esto? Y ahora, Carlos, que ya hiciste el recorrido, ahora que ya entendiste el modelo, ¿qué se necesita para crecer una organización? Crecer y estructurar correctamente una organización. Eso es justamente lo que vamos a ver en esta primera clase, que sintetiza el modelo completo de organizaciones neuronales de crecimiento exponencial. Bienvenido. Vamos a entregarte todo el recorrido, todo lo que tienes que desarrollar en esa empresa para crecerla e institucionalizarla en un solo modelo. Y precisamente por eso, por aquí mágicamente va a aparecer una pirámide que quiero que veas con mucho cuidado porque es la que vamos a recorrer en esta primera lección. Esa pirámide tiene los 9 ingredientes esenciales que justamente son el recorrido más importante de la maestría. Si tú logras dominar esos 9 pasos, entonces créeme que tu negocio va a estar en otras proporciones. Ahora, lo primero que preguntan es, oye, Carlos, ¿y por qué es una pirámide? La figura de la pirámide está pensada como modelo porque vas construyendo de la base hacia arriba. Son pasos secuenciales y déjame decirte, algunas de las clases que vamos a ir viendo se meten dentro de esos niveles, pero lo que quiero que siempre tengas en mente es el modelo completo.
Entonces vamos a ver de qué se trata. ¿Cuáles son esos 9 pasos que me van a permitir llevar mi negocio al siguiente nivel, Carlos? Paso número 1, modelo organizacional. Aquí es en donde arranca todo. Y arranca normalmente con una cosa así: Carlos, es que estoy demasiado saturado de trabajo, todo depende de mí, nadie me ayuda, me siento el pipila cargando todo en mi empresa. ¿Te suena conocido? ¿Tienes demasiadas horas de trabajo en tu empresa? Eso quizá no es tu culpa, es culpa del modelo organizacional. Normalmente las empresas trabajan con organigramas estándar, el típico organigrama de arriba abajo, y eso provoca que haya un cuello de botella enorme que es el dueño. Ese cuello de botella lo que provoca es que la organización no tenga accountability tampoco, y que entonces todos volteen a ver qué orden me da el de allá arriba, don chingón. ¿Y qué crees que pasa? Que ese modelo organizacional vuelve a la empresa dependiente de ti. Lo primero y más importante es cambiar la manera de cómo pensamos en los organigramas y en las estructuras corporativas. Y por eso, Organización Neuronales propone un modelo matricial basado en una estructura de liderazgo que veremos más adelante. Ese modelo permite que tengas una organización descentralizada en donde hay un equipo de liderazgo que toma múltiples decisiones al mismo tiempo. Es decir, lo primero que estás haciendo es sentando las bases para que tu empresa pueda operar sin ti. De este capítulo pudiéramos dedicarnos horas y horas de trabajo. Y sé que en tu cabeza ahorita hay muchas dudas. Carlos, ¿y cómo se hace? ¿Cómo funciona esa estructura? ¿Cómo funcionan los líderes? ¿Cómo se logra armar una estructura matricial? Lo veremos más adelante. Simplemente en este momento quiero que tengas en cuenta que el rediseño organizacional en una estructura de este tipo te va a permitir ser la plataforma para seguir yendo un paso más. Ahora, ya que tienes una organización así, una organización mucho más fuerte, más sólida, ¿qué sigue? Y la respuesta es el segundo paso en la pirámide, velo por acá, y es agilidad de innovación. Mira, cuando yo arrancaba, igual que tú, trabajando muchísimo, 18 horas, me di cuenta que había otro negocio que podía echar a andar. Y volteaba a ver ese otro negocio y decía, híjole, ahí pudiera hacer más dinero. Pero por otro lado decía, ya no tengo tiempo. Y tuve la verdad, una suerte en aquel momento importante, porque encontré un amigo que acababa de tronar su empresa y le dije, ¿y si tú agarras ese segundo negocio? Yo juraba en mi cabeza que ese segundo negocio iba a ser un porcentaje muy pequeño de la facturación, un 5%, pero dije, bueno, es algo adicional. Tremenda sorpresa que me llevé después de 2 años, cuando ese negocito que yo veía resultó siendo el 40% de la facturación. ¿A qué voy con esta historia? Que los grandes resultados no vienen de un negocio, vienen de una cadena de negocios. Ojo con la analogía de cadena de negocios, porque la cadena simboliza 2 cosas. Uno, que los negocios están relacionados, son una cadena, uno se ayuda al otro. Y la otra cosa importante es que en la cadena los negocios, los eslabones son del mismo tamaño. No nos metemos a negocios pequeñitos, nos metemos a negocios que tienen referencia del mismo tamaño y que juntos van dando sinergia. La cadena de negocios es la respuesta, una de las respuestas a este gran tema de fondo que tenemos, que es crecimiento exponencial. Ahora, ¿cómo voy a crear una cadena de negocios si no tengo un mecanismo de innovación que además no solo dependa de mí, sino depende de un equipo? Y aquí es en donde entra este segundo escalón, que es la agilidad de innovación. En la medida en que la empresa tenga la capacidad para acelerar el proceso de crear nuevos eslabones, en esa medida va a poder lograr más resultados. Ahora, quiero dejar una cosa clara: no todos los eslabones que planeamos, aún con la mayor de las experiencias, resulta ser exitoso. Me encanta el caso de George Lucas. George Lucas, que seguramente te acordarás por la saga de Star Wars, termina Star Wars, su mayor y mejor producción de su vida, hay que decirlo, y va y después hace una película que se llama Howard the Duck, un mugrero de película. De hecho, uno de los flops más grandes de la historia de Hollywood. Ahora, ¿se le puede criticar por eso? La respuesta es que no, porque en el proceso de innovación te vas a dar cuenta que 1 de cada 250 ideas son las que se traducen en éxitos comerciales, y por tanto lo que necesitas es
esos fracasos no verlos personales y simplemente verlos como parte del proceso. Todos esos procesos son parte de este segundo eslabón, de este segundo escalón de la pirámide que estamos viendo, que es agilidad de innovación. Ahora, conforme vas entendiendo este juego, entonces te das cuenta que vas a necesitar un gran equipo de trabajo. Y eso nos permite llegar al tercer punto de la pirámide, que es claro, y seguramente ya te lo habías imaginado, es el juego de talento. Mira, debo decir que una de las cosas que más frecuentemente me suceden cuando me invitan a dar mentoría a compañías, me dicen, Carlos, no estamos llegando a los resultados que queremos. Y luego volteo y me acerco a conocer a los equipos de trabajo. Y me doy cuenta muy rápido que las aspiraciones que tienen esas empresas no coinciden con el nivel de personas, con el nivel de talento que hay dentro de la organización. Y entonces para mí hay un cortocircuito, porque tú dices que quieres ser la mejor empresa del mundo, tú dices que quieres crecer internacionalmente, tú dices que quieres incrementar tu facturación, pero veo a tu gente y no veo el nivel de densidad de talento que requiero. Este conceptito de densidad de talento lo acuñaron los fundadores de Netflix, en donde hablaban justamente eso, de que las organizaciones, conforme van creciendo, que se van llenando de gente, se van haciendo más lentas, más obesas, más frágiles, más malas, al menos, ojo, aquí hay un al menos que en la medida que la empresa se haga grande, también la densidad de talento se vaya mejorando. Eso quiere decir que cada paso que da la empresa hay mejor talento adentro de ella. Y para eso hay un enorme reto, porque si estás creciendo una empresa rentable, como lo hacemos muchos que estamos en Latinoamérica, es decir, que no tenemos capital para despilfarrar, pues no hay recursos como para contrataciones extraordinarias, no hay recursos para decir, oye, pues sí, mañana traigo el mejor pagado del mundo y listo. Me encantaría poder decir eso, por supuesto que me encantaría, pero desafortunadamente, si estás cuidando tu flujo de efectivo, no hay manera de hacerlo. Y entonces, Carlos, ¿cómo le haces con este tercer proceso de talento? La respuesta para mí ha sido que tienes que trabajar en tus fuerzas básicas. 80% de los equipos de trabajo provienen de desarrollo de talento, 20% nada más de contrataciones. Y entonces hay que crear un sistema que nos permita reclutar talento joven, tal como lo hace una escuela de fútbol. Reclutamos talento joven, el cual iremos desarrollando poco a poco. Y sí, debo de confesar que me han criticado muchísimo, porque he comentado de estos procesos abiertamente y no me siento apenado de decirlo. Contratamos gente joven con sueldos a veces muy bajos, pero lo que queremos es encontrar de ahí aquellos jóvenes que destaquen y que realmente se vayan a convertir en esos líderes, y en ese momento créanme que van a ganar mucho más de lo que pudieran ganar con un sueldo tradicional. En el tercer capítulo de Sistema de Talento veremos todo lo relacionado a cómo desarrollar, cómo mejorar esa densidad de talento a través de la captación de jóvenes, así como cómo trabajar internamente con ese grupo de trabajo a través de mentoría para que se vaya fortaleciendo, porque ese escalón de talento es parte fundamental de seguir institucionalizando al negocio. Ahora, fíjense todo lo que hemos caminado. Hablamos de modelo organizacional, hablamos de innovación, hablamos de talento. ¿Y qué sigue, Carlos? Y la respuesta es que normalmente cuando ya tu equipo se va fortaleciendo, el siguiente reto es cómo le hago para vender más, cómo le hago para fortalecer mi estrategia comercial. Y aquí viene el cuarto paso de la pirámide, que viene ahí como marketing exponencial, aunque yo lo haría un poquito más grande y lo llamaría estrategia comercial. Lo pusimos ahí como marketing exponencial porque es la palabrita que más eco ha tenido en los últimos días, semanas y meses. La gente dice, es que quiero al marketing. No solamente es marketing, es una estrategia comercial completa. De hecho, una de las clases que vamos a ver ahorita en la experiencia muestra es eso, cómo fortalecer esta cuarta parte. Y déjame decirte, dentro solamente de la parte de ingresos y estrategia comercial, hay todo un laberinto de cosas que hay que hacer. Hay que aprender a manejar correctamente los números comerciales, que es algo que muy pocas empresas hacen. Manejar correctamente la optimización de números en esos embudos. También hay que hacer reinversión financiera correcta. Es increíble cómo muchos quieren resultados comerciales mejores, pero no invierten nada en marketing. Y entonces yo les digo, ¿y cómo quieres lograr resultados diferentes? No, Carlos, es que pues también el juego comercial es un juego de reinversión.
Y en la medida que entiendas también el rol de tu marca personal en el mundo de hoy de plataformas, vas a entender que este engrane de marketing exponencial o estrategia comercial es base, es clave para llevar tu negocio al siguiente nivel. Mucho de lo que complementamos en este año fue precisamente el trabajo de otros speakers hablando de marca personal. Porque decían, oye Carlos, es que no solamente queremos verte a ti hablando de estos temas. Y precisamente por eso, buena parte de los maestros de esta tercera generación son personas que vienen, que son figuras públicas, que tienen ya una influencia importante y que presentan su manera de cómo ven el modelo. Presentan una nueva manera, una arista diferente, y eso va a complementar mucho tu visión de este marketing exponencial. Y entonces, ahora que ya logramos crear este marketing exponencial, ¿qué pasa? Pasa una cosa que a mí me sucedió hace algunos años. Y es que, y me acuerdo perfecto, me cae una llamada que me dicen, oye Carlos, nos urge verte. Yo, basado en Monterrey, acostumbrado en aquel momento a tener una empresa regional, dije, claro, encantado de la vida, ¿a dónde nos vemos? ¿De qué se trata? Y la otra voz, la voz en el teléfono me dice, Carlos, nos urge verte en Melgar. En ese momento, como que reflexionas y dices, puta, ¿dónde es Melgar? ¿No? Igual y es alguna colonia nueva, es algún... Y traté como que de acercarme a mi memoria y de Melgar, no, la verdad no conozco nada. Le digo, perdón, pero no sé dónde es Melgar. ¿Dónde es Melgar? Y la voz del otro lado del teléfono me dice, Carlos, ¿cómo no conoces Melgar? Somos la ciudad con más albercas per cápita de Latinoamérica. Pues digo, gracias por el dato curioso, pero sigo sin saber dónde está Melgar. Me dice, Melgar está como a 1 hora y media de Bogotá y nos urge verte. Y en ese momento mi cerebro cayó en cuenta de lo que estaba sucediendo. Me necesitaban en Melgar, Colombia. Por cierto, un saludo a todos los alumnos de Colombia. Les mando un abrazo muy caluroso. Cómo amo a su país. Pero regreso y digo, ¿y en qué momento sucedió esto? Y ahí me tienes, Una semana después de esa llamada, ya estábamos comiendo en Andrés carne de res ahí en Chía. Delicioso, por cierto, qué increíble es Colombia. Y me di cuenta de algo. El marketing exponencial, cuando haces correctamente la labor de marketing exponencial, el marketing de hoy, el de las plataformas digitales, el de las marcas personales, no respeta fronteras, No dice, déjame solamente atiendo al mercado aquí que te queda cerca en tus 10 cuadras. No, señor. Lo que dice es que vamos a llevar a tu empresa a donde se necesite. Y cuando tienes esa capacidad diferenciada, te van a caer llamadas literalmente del continente completo. Y así fue como me cayeron llamadas de Panamá, de Perú, de Colombia, de Chile, de toda Latinoamérica, porque las nuevas fronteras de hoy no son las fronteras geográficas ni políticas. Las nuevas fronteras de hoy son fronteras de idioma. Y si compartimos el español, créeme que vas a recorrer el continente latinoamericano completo perfectamente y vas a poder hacer negocios en todo el continente sin necesidad de nada más que pararte ahí. Ahora, y ojo, un paréntesis más, también en Estados Unidos con nuestra comunidad latina. Pero seguro viene el reto y va a decir, Carlos, pero no, tú no entiendes, porque yo no tengo capital para ir a todos esos territorios, yo no tengo dinero. ¿Y tú crees que yo sí lo tenía? ¿Verdaderamente crees que tenía un saco de dinero allá atrás guardado y con eso empecé a abrir las oficinas? No. La realidad es que lo primero que hice fue viajar como un loco, como un enfermo, y separarme de mi familia y llegar prácticamente al burnout. Y hoy podríamos estar contando otra historia, una historia de una vida de fracaso destruida, porque en ese momento hasta caí en una cierta depresión. Pero la vida me puso a una persona, un mentor en el camino que me enseñó de un modelo que se llama licenciamiento. Y en ese momento todo cambió, porque entendí que no se trata de abrir oficinas a lo pendejo, se trata de construir sociedades regionales basadas en un modelo de licenciamiento. Y ahí llegamos al siguiente escalón de la pirámide, licenciamiento global. Cuando tú tienes un negocio y ya tienes claro de cuál es tu negocio, entonces lo más fácil es exportar ese know-how, es hacer ese mismo negocio en otra geografía. Y para eso vas a requerir de una estructura legal para poder hacerlo. Y créeme que el capital no es un impedimento, porque el capital provendrá de tu socio regional, quizá parte tuya, o si no, de un tercero.
Todo eso está estructurado cuando sabes cómo exponenciar negocios a través de este proceso de licenciamiento. En la maestría veremos a detalle ese capítulo específico de cómo ir a territorios siguientes. Claro, si no has cumplido con las partes bajas de la pirámide va a ser difícil, pero llegado el momento, créeme que vas a poder abrir más territorios de los que te imaginas. Ahora, cuando empiezas a abrir geografías, territorios, lo que vas a empezar a ver es que la complejidad administrativa se empieza a volver mucho más difícil, se empieza a poner de otro nivel. Y por eso tenemos que empezar a jugar a nivel financiero. Llegamos a la parte financiera de la pirámide. La parte financiera de la pirámide para mí fue de las últimas que fui conquistando. Debo decir que logré crecer hasta una cierta parte de la compañía con conocimientos administrativos. Y ese es justamente el problema que veo en muchos de ustedes. La mayor parte de la gente cuando le dices, oye, ¿sabes de finanzas en tu negocio? Claro, Carlos, si aquí está cómo pago impuestos. Y entonces te presentan los temas fiscales como si eso fuera un tema financiero. Algunos otros, un poquito más avanzados, te dicen, mira, Carlos, aquí están mis estados de resultados y mis balances y aquí está mi contabilidad. Pero todo están haciendo con cero apalancamiento. A mí me tomó muchos años entender que los resultados que podía lograr se pueden amplificar así, se pueden incrementar así cuando le mete recursos de otros lados. Y entonces llegamos ahora sí al escalón de la pirámide que se llama capital de trabajo. Capital de trabajo implica el reto que tiene el emprendedor por traer dinero a la mesa que no viene de su bolsa. Es un reto que, déjame decir, es un reto abismal. Lograr concretar inversión que no viene de ti es un gran reto en la vida del emprendedor. Y este dinero viene de tres lados, ¿eh? Viene de deuda, bancos, etcétera. Viene de equity, de vender parte de la empresa. De hecho, esto lo acabo de encarar en Cero a la Derecha, donde sí vendimos equity. Y también viene de deuda privada a riesgo, que es mi manera preferida de capitalizar organizaciones, que tiene que ver con traer dinero a inversionistas y que se sumen al riesgo sin quedarse con parte de la empresa. Pero independientemente de dónde sea el origen de este dinero, lo importante es muy sencillo. ¿Cuándo vas a traer dinero a la mesa que no sea tuyo para seguir creciendo la organización? Eso es justamente lo que vamos a ver en este escalón de la pirámide. Y lo vamos a ver a profundidad, porque inclusive se dieron clases muy sofisticadas y técnicas donde llegamos a detalle de cómo estructurar programas de este tipo. Y por supuesto, cuando ya hayas convocado inversionistas, entonces vas a tener el reto de cómo darle orden y certidumbre a esos inversionistas. No es lo mismo hacerte cuentas a ti, entregarte cuentas a ti como dueño o a los socios, que entregarle cuentas a los dueños y a un inversionista que confió ciegamente en ti. Por eso entra la importancia del Banco Central en el siguiente escalón de la pirámide. El Banco Central no es otra cosa más que el instrumento que regula administrativamente a las organizaciones neuronales de crecimiento exponencial. Ahora, en la medida en que se vuelven internacionales y empiezan a tener figuras jurídicas en diferentes geografías, el proceso de manejar se vuelve mucho más complejo. Y por eso, en este capítulo vamos a hablar específicamente de qué es lo que hace el Banco Central, una de las herramientas más importantes en la gestión, preparando la salida del dueño. Y ya cuando hay un orden, y hay un proceso, y hay un sistema, normalmente un RP bien armado, entonces llegan los últimos dos retos, que prácticamente son retos para el director general. Primero, el montaje de un gobierno corporativo, o el famoso consejo, y segunda, la preparación de la salida. Hablemos un poquito del consejo, porque es algo que normalmente me preguntan, Carlos, ¿y este consejo lo tengo que tener? Yo soy una empresa chica. Por supuesto que sí. El consejo arranca desde que tú tienes un líder, desde que tienes una persona que no te reporta, en ese momento se requiere un consejo. Ese consejo irá evolucionando. Y en la medida en que tengas personas extraordinarias, escucha esto, mentores extraordinarios que tú respetes, sentados en ese consejo, los resultados de largo plazo de la organización no se dejarán, no se podrán detener. Y es que cuando te acercas con gente que ya va mucho más adelante, que factura mucho más que tú, que ya aprendió otras cosas y que está viendo otras perspectivas, te sientas en esas mesas, que son una vez cada 3 meses, y te revientan el cerebro. Te explican a un nivel
lo ven todo a 10,000 pies de altura y te dicen es para allá y para acá. Y ahí se discute y se llegan a consensos que definen estratégicamente la organización. Muchos me preguntan, oye Carlos, pero cuando tú no estás en la empresa, ¿cómo te aseguras de que no se vaya toda la mierda? Pues ¿cómo te aseguras sentado en ese consejo? Ese consejo desde que se monta empieza a definir las estrategias. La única diferencia es que cuando tú salgas, ese consejo es lo único que vas a hacer. Ya no vas a necesitar estar ejecutando lo que el consejo dice. Y entonces llegamos a la cima de la pirámide, que es tener clara tu salida. Yo tengo claro que del Instituto 11 termina mi fase el 31 de diciembre del 2025. Oye, Carlos, ¿y será ese el tiempo suficiente para que la organización se mantenga? No lo sé, pero toda mi vida está planeada para que en el 2025 la organización camine como pueda sola. Ese es el reto que queremos lograr. Ahora, muchos de ustedes no tienen esa fecha de salida. Y el no tener esa fecha de salida va a alargar eternamente el proceso de construcción de la organización. Quieran o no salirse de la empresa, mi recomendación en esta última fase de la pirámide es tengan la fecha. Definen una fecha de salida. Y trabajemos juntos para que en esa fecha de salida entreguen las riendas a su equipo de liderazgo y vean lo extraordinario que es ver a una organización crecer sin su fundador. Ese momento, para mí, es el momento en donde puedes colgarte el título de emprendedor, que es para mí mucho, mucho más valioso que el de empresario, o que el de dueño, o que el de don chingón, o que cualquier cantidad de ceros en tu cuenta bancaria. Acabas de crear una organización que le va a entregar valor al mundo a perpetuidad. Y ese momento es en donde creo que verdaderamente te gradúas de un proceso de maestría de emprendimiento. A cada rato me preguntan, oye Carlos, pero si esta maestría es eterna, ¿llegará una graduación? Para mí, la respuesta es que sí. Cuando puedas soltar esa empresa, de mi parte, considérate graduado. Mientras ese momento no llegue, tú y yo, codo a codo, seguiremos recorriendo paso a paso esta pirámide, mejorándola, haciéndola cada vez más sofisticada para asegurarnos de que estemos dejando lo mejor equipado a nuestras organizaciones. Ojalá que me acompañes en el recorrido del M3C 3.0, donde justamente iremos un año trabajando para verdaderamente consolidar esta pirámide. Nos vemos en la siguiente clase.